razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y yo siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Aclaro que no tengo los derechos de autor de las alabanzas. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Dios, en su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, tiene un plan perfecto sobre todos y cada uno de los eventos que ocurren en su creación en esta tierra, pero tiene un plan perfecto especial para nosotros. Solo Él tiene en su potestad, en su sola potestad, hacer las cosas como a Él le place. Romanos capítulo 9, versículo 20-21, escribe el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente: No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Esa es la omnisciencia de Dios, esa es la omnipresencia de Dios, esa es la omnipotencia y el poder de Dios. Nosotros, por nuestra parte, debemos de tratar de pensar siempre en función de Dios para que Él nos muestre cuál ha sido su propósito en todo lo que Él hace, y no importando lo que Él haga, debemos de aprender a confiar plenamente en Él, pues solo Él y solo a Él le compete tomar la decisión de cómo resolverá todas y cada una de las situaciones de nuestra vida, en especial de nuestros problemas, y la manera y la forma que Él lo hará, porque Él es el Dios soberano.
Sé que es difícil para muchos de nosotros poder entender esto. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26 al 28. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El siguiente es uno de solamente un ejemplo para poder entender con su analogía cómo es que actúa en nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que ocurrió en Betsaida. En Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26, dice la palabra de Dios: y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, no le digas a nadie en la aldea. Ahora, para poder entender un poquito, como dije antes, buscar una analogía de cómo poder entender o comprender y alcanzar de una u otra manera a aplicar a nuestras vidas lo que Él hace o el poder que Dios tiene. Imaginemos esta historia. Esta historia es una analogía solamente, es una ilustración. En el caso de los ciegos que se reunieron, es el caso de los ciegos que se reunieron para averiguar cómo hacía Dios para sanar a los invidentes, a los ciegos. El propósito de ellos era discutir de una u otra manera cómo Dios lo hacía, cada uno expresar sus propias opiniones. Esta es una historia, como dije antes, ficticia, de lo que pudieron pensar los diferentes ciegos con el milagro realizado por Jesús en Mateo 9, 27 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, le siguieron dos hombres ciegos quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Tanto en el pasaje de aquí de Mateo como en el de Marcos que leí antes, imaginemos esta historia ficticia. Uno de los ciegos debió pensar que no había que hacer nada. El otro pudo pensar que podía ser solo cuestión de fe en Jesús para que se diera el milagro, tal como un ejemplo de la Escritura se muestra cuando él secó la higuera con una sola palabra, allá narrado en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Otro más pudo decir: solo es cuestión de fe y de tocarlo. Se necesita que te escupa y que de nuevo te imponga las manos, tal como ocurrió en el primer pasaje que leímos. Un cuarto ciego o invidente pudo decir: nada de lo que dicen es verdad. Lo que se necesita es que Dios escupa en la tierra, haga una especie de barro o lodo y debe de untarlo, y después de eso debes ir a un estanque. Y bueno, esta historia ficticia, que solamente es una analogía para tratar de explicar el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, nos lleva a poder preguntarnos cómo es que actúa Dios. ¿Sabes cuál sería la respuesta más acertada? Solo Él lo sabe. Solamente está en su potestad el cómo hacer las cosas. Dios puede hacer en una manera un tanto dura
hacer lo que le dé la gana, cuando quiera y como quiera, porque simplemente es Dios y no tiene que darle cuenta a nadie de lo que hace y solo Él sabe por qué lo está haciendo. Esa es su soberana voluntad. Él nunca cambia, permanece inmutable y no tiene que explicarlo tampoco. Pero una cosa sí es cierta: Él siempre es el mismo. Dice Santiago 1:17, la última parte: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y debido a este atributo de Dios, nosotros podemos confiar siempre en Él y en su soberana voluntad. En nuestra pobre mente siempre dudamos de cómo se darán los eventos y si será posible que Dios nos conceda lo que le pedimos. Y esto es hasta cierto punto normal, porque como humanos que somos, quisiéramos las cosas generalmente a nuestra manera, pero claro que nos gustaría saber de qué manera va a suceder y cómo Dios actuará. Pero por encima de eso, nosotros debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo y confiar en que todo está en orden, en su orden perfecto. A Dios no le interesa que nosotros sepamos el cómo, sino el por qué suceden las cosas para que tengamos fe en Él. ¿Recuerdas allá en la historia del ciego de nacimiento, en el Evangelio de Juan capítulo 9? Sus discípulos le preguntaron cuando vieron al ciego: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Y qué es la respuesta de nuestro Señor? No es que haya pecado él o sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Así es que no debemos de confiar, no cómo va a suceder, cómo va a actuar, no el cómo, sino el por qué. Y esto lo hace para que tengamos fe en Él, para que las obras de Dios, dijo Jesús a sus discípulos, se manifiesten en esta vida. En Él no existe mal alguno. Ese es otro de los atributos de Dios, su benignidad. Dios es sabio, Dios es omnipotente, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es juez. Las primeras dos alabanzas que escuchamos tratan de describir en una u otra manera la potestad de Dios. No hay Dios tan grande como tú. Y la primera alabanza reconoce la magnitud de la soberanía del poder de Dios. Lo que pretendemos, o lo que pretendo decir, es que no está en nuestra capacidad el conocer las cosas de Dios. Simplemente lo que Él quiere de nosotros es que confiemos plenamente. Y para esto tenemos que reconocerlo y confiar en Él plenamente, en lugar de andar pensando cómo Él actúa o por qué. Y esta es una de las cuestiones que mucha gente tiene. Está más ocupada en el qué o por qué o cómo que en lo que realmente Dios sigue haciendo y seguirá haciendo en la vida. Especialmente todo lo que ha ocurrido en esta pandemia nos ha mostrado de una u otra manera que a pesar de la situación tan aflictiva, a pesar de la situación tan difícil, muchos hemos podido comprobar y ver el poder de Dios. Para quienes siguen dudando, para quienes siguen pensando en el cómo lo va a hacer o en el cómo lo va a realizar, su fe prácticamente es muerta. Jesús lo enseña en su palabra cuando dice: busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Así que cuando venga el día malo, o cuando estemos en algún problema, como ya lo mencioné, con los problemas que están ocurriendo
con las situaciones tan aflictivas que estamos enfrentando con esta pandemia, con los males que ha ocasionado esta pandemia en las diferentes áreas de nuestra vida, en la salud, en la economía, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en la misma relación en la iglesia, en lo emocional, en lo sentimental, en todos y cada una de las cosas. Cuando vengan estos tiempos o estos problemas, o tengamos que luchar por alguna situación difícil, por horrorosa que sea, simplemente preguntémonos cuál es el propósito de Dios y cómo nos sacará cómo nos va a sacar del apuro. Eso es lo que hace Dios. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar. Su pueblo siempre estuvo dudando, siempre estuvo pensando en cómo hacía las cosas. Y hay que recordar que de una u otra manera, por eso Dios permitió que deambularan por el desierto 40 años. Porque Él quería que ellos aprendieran a confiar. Habían visto grandes maravillas, desde la salida de Egipto con las plagas, desde la salida de Egipto con todos los milagros que fueron ocurriendo en el camino, desde la salida de Egipto hasta casi la entrada de la tierra prometida, desde el envío de los espías por parte de Moisés, y todo lo que 10 de ellos totalmente desanimados, desilusionados, frustrados, mediocres, pudiera yo decir, quejándose de que no iban a poder conquistar la tierra, se olvidaban de que quien hace las cosas es Dios. En cambio, Josué y Caleb confiaron plenamente en no ver los problemas, sino en confiar plenamente en Él, y eso era lo que quería Dios. Pero eso que ocurrió allá en Israel, en la salida de Egipto, es lo que sigue ocurriendo hoy en día. A veces dudamos, a veces somos demasiado incrédulos para pensar en que Dios puede resolver ese problema. Ya hablamos en un mensaje anterior que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una cosa importante es preguntarnos si Dios está trabajando en nosotros para que tengamos un cambio verdadero en nuestra vida, porque a final de cuentas es como el barro con el alfarero. El alfarero, todo lo que esté haciendo, que pudiera ser en un imaginativo, que pudiera ser doloroso para el barro, así es como Dios está trabajando en nosotros. Y tal vez algunas cosas nos duelan, y tal vez algunas cosas no sean lo que nosotros deseamos, pero debemos recordar lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para nosotros sería bueno recordar quién es Dios y sus atributos para poder descansar en Él. Dios siempre está dispuesto a tomarnos de la mano como niños pequeños para mostrarnos el camino por el que debemos de andar. La pregunta sería en esta reflexión, ¿cómo Dios actúa? Bueno, se podría contestar de muchas maneras, pero siempre debemos pensar que Él sabe lo que está haciendo. Otra forma de contestarla es, no lo sé, pero lo que sí sé es que Él nunca me va a fallar, pues nadie puede saber cómo Dios actúa. Pablo a Timoteo, escribiendo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 11 al 13, habla entre otras cosas, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Son los ojos de la fe que necesitamos abrir para entender y de veras, no solamente comprender, sino vivir esto. Solo Dios tiene la última palabra. No permitamos que nada nos robe nuestra fe y confianza en Dios. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él es fiel y nunca falla. Nosotros debemos esperar su tiempo perfecto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y los tiempos y las sazones pertenecen a Dios. Una y otra vez, tanto en Eclesiastés capítulo 2 hablando de los tiempos, como los discípulos cuando
El Señor, después de la resurrección, los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y que les contestó el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo le corresponden al Padre. Y esa aclaración que le hizo a los discípulos allá antes de Pentecostés es la misma que nos dice a nosotros. Nosotros debemos esperar los tiempos y las sazones de Dios. Muchos de nosotros, a través de las experiencias personales, a través de las experiencias de nuestra vida, a lo largo, sobre todo aquellos que tenemos ya bastantes años, hemos podido ver que en una u otra forma, en diversas circunstancias, por difíciles que sean, y todavía lo podemos platicar. O sea, lo estoy diciendo que lo podemos platicar porque Dios nos dio la salida. Y porque para lo que parecía imposible en ese momento que ocurriera o que hubiera alguna salida, Dios abrió las puertas y Dios abrió el camino. Y nosotros tenemos que esperar su tiempo perfecto. Sé que ahora mismo, muchos de nosotros estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos aflictivos. Muchos estamos enfrentando problemas de salud serio. Algunos de verdad serio. Algunos incluso han expresado, hombres o mujeres de Dios, estoy hablando de muchos hombres y mujeres de Dios, pero aún el mismo mundo con toda su incredulidad han expresado que ya pronto van a dejar esta vida. Por un lado, los que tenemos esperanza en Dios, los que tenemos fe en Dios, sabemos que Él tiene el tiempo. No podemos adelantar, tampoco atrasar. Cada cosa va a llegar en su lugar, cada cosa la va a poner el Señor y cada cosa va a ocurrir en nuestra vida de manera perfecta cuando permitimos que Dios lo haga. Por ello, las circunstancias que ahora estés atravesando, que estés enfrentando, no definen el propósito que Dios tiene para tu vida. No lo definen. No se ha escrito la última página del libro de tu vida, ni la mía, ni la de todos nosotros, aún de los incrédulos. No se ha escrito la última página. Jesús dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él sigue en esa búsqueda constante, tanto para los que aún no han aceptado doblar rodillas delante de Él, como aún nosotros que a veces hemos dudado, que a veces hemos tropezado, que a veces hemos fallado o que a veces tenemos dudas. ¿Y qué hace Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es la invitación permanente, cada día, que Jesús nos hace. Y sobre todo, aquellos que estamos atravesando problemas serios, aquellos que estamos enfrentando de verdad circunstancias casi de tragedia, por la salud, por la economía, por lo sentimental, por lo emocional, por lo espiritual, Jesús está diciendo una y otra vez, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, o si no, si su condición es terrible, está diciendo, vengan a mí, aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego nos muestra la forma en que podemos hallar descanso en Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es poderoso, Él es soberano. Las circunstancias que estemos atravesando no definen, vuelvo a puntualizar, no definen el propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Una y otra vez, a través de nuestra vida, cada quien ha podido ver esto. Dice el Señor, Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y aléjate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recuerda o recordemos nuevamente
Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por mucha prudencia, por mucha experiencia, por mucho conocimiento, por mucha sabiduría, nada de eso se compara a lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Dios sí tiene un plan perfecto. Su palabra dice, mas el justo por la fe vivirá, porque vivimos por fe y no por vista. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En la versión Reina Valera, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Finalmente, lo que tenemos que aprender para poder alcanzar un poco a entender, a comprender la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía, el poder inimaginable de Dios, es abrir los ojos del Espíritu. Aprender a ver los ojos del Espíritu. Y si abrimos los ojos del Espíritu, como dice Pablo, no mirando las cosas que se ven con estos ojos físicos, son importantes pero no los más importantes, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice Pablo en 2 Corintios 4:16 en adelante, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe tiene que ver con ojos espirituales, con el sentir espiritual. Pero aún en lo material, podemos ver la soberanía de Dios, podemos ver el poder de Dios. Me encantó una reflexión que estoy analizando, estoy realmente estructurando para un próximo mensaje sobre el Salmo 23. Y todo lo que, de veras, toda la enseñanza. Me impactó también, y estoy trabajando en un mensaje sobre las enseñanzas allá en el arca de Noé. Pero no son otra cosa más sino situaciones que reflejan la soberanía de Dios, que reflejan el poder de Dios, que reflejan el amor de Dios, que reflejan la misericordia de Dios, que reflejan la bondad de Dios. Y bueno, esto que voy a compartir lo hago con todo respeto y lo hago con todo cariño. Quiero terminar con este poema que muestra los tiempos perfectos de Dios en el matrimonio. Y para aquellos que tenemos la bendición, la gracia, el privilegio de tener bastantitos años, mi esposa y yo cumpliremos ya próximamente 47 años de matrimonio, gracias a Dios. Un matrimonio solamente por la gracia de Dios. Y por eso quiero, y esto de alguna manera, esta es una vivencia diaria, pero nos ayuda un poquito a entender lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa y la mía, y lo que Dios puede hacer en tu vida si es que estás en un matrimonio. Ya sea que estés comenzando, ya sea que estés a la mitad del camino, ya sea que estés en las bodas de plata. Estamos ya pronto a las bodas de oro. Bueno, es un decir, 25 y 50 años es un decir, pero refleja mucho esto. Dice, qué rico hueles mi vida, qué perfumada mi amor. Éramos recién casados, fueron frases de rigor. Después del baño, él olía a Yarley, o qué sé yo, mientras yo me perfumaba con perfumes de Christian Dior. Pero hoy, ¿qué diferencia? Él huele a ungüentos y yo a la pomada del tigre, que me pongo al por mayor. Cuánto han cambiado los tiempos de cuando él me conoció. Antiguamente lucían encima del gavetero una rosa, su retrato, un perfume y el reloj. Ahora, un frasco de aspirinas, el ungüento de rigor, unas vendas, mis anteojos, las píldoras de alcanfor, la jeringa, la ampolleta, el algodón y el alcohol, y en el suyo amontonados para que quepan mejor, un vaso para sus dientes, el frasco de la fricción, un libro abierto, sus lentes, jarabe para la tos, y agua y la aspirina
por si nos viene el dolor. Sin embargo, no añoramos lo que el viento se llevó. Recordamos lo que fuimos y vivimos por la gracia de Dios nuestro hoy. En las mañanas sin prisas, siempre la misma canción. ¿Cómo dormiste, mi cielo? Oh, un dolor me despertó. ¿Cómo te sientes, mi vida? Hoy tengo fuerte el dolor. Y por las noches, acaso, recordando algo mejor, oliendo a salicilato, a pomadas y a inyección, repetimos lo de siempre, lo mismo de ayer y hoy. Que duermas muy bien, mi vida, que duermas muy bien, mi amor. Oramos al Padre poderoso, oramos al Padre soberano, oramos un Padre nuestro y damos gracias a Dios. Obvio, los créditos son para el autor. No tengo el nombre, es un autor anónimo. Pero lo quise leer porque refleja en una u otra manera la soberanía, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en un matrimonio. Pero no solo en un matrimonio, lo que Dios sigue haciendo en los bebés, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en las personas adultas, en las personas adultos mayores y en todos los demás. Lo que Dios sigue haciendo en su creación y lo que Dios sigue haciendo en nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo? De los tiempos perfectos de Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.